conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que en Cristo dice que soy. Yo tengo lo que en Cristo dice que tengo. Y puedo hacer lo que en Cristo dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. No te lo di, Jesús, pero si puedes lo pones, si no, partes de donde te di las pautas. Estoy hablando con el Jesús, Carlos Jesús. Carlos y Jesús. Ya, bien. Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13. Muy bienvenidos todos los que están viéndonos en cualquier parte del mundo, porque así es, ¿no? Entonces estamos dispuestos. Dice capítulo 12, a ver, a lo mejor podemos leer del 11 mejor. Y miré, dice, a ver, búscate del 11 por favor. Y miré, es Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Juan está teniendo una experiencia en donde el Señor le abre una puerta y le dice, sube acá. Juan está en la isla de Patmos, está preso por causa de la palabra de Dios, es un anciano. Entonces el Señor empieza a darles experiencias del que vive, del Cristo glorificado. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ponga atención en eso. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Oí la voz de los seres vivientes. Oí la voz de los ancianos. Mire, ¿y cómo sería oír todo eso? Porque dice que su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. ¿Cómo? Esto es increíble. ¿Cómo puede haber sido eso? Porque estaba escuchando la voz de millones de millones. Y dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, por si acaso se está refiriendo a Jesucristo resucitado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué más dice? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta es una declaración gloriosa. Señor, aquí estamos dispuestos. Oramos que abras los ojos de nuestros entendimientos, que nadie quede acá sin recibir la palabra del cielo, que lo sobrenatural, que se active la obra de tus ángeles, pero la obra también de tu Espíritu desde nosotros y sobre nosotros. Sé el Maestro por excelencia. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando y escuchando sobre el poder de Dios, que ha de manifestarse, el poder de Dios que portamos y hemos aprendido que el poder es una persona, es Cristo en nosotros. Hoy día, si quieres poner por favor el título, quiero compartir con ustedes el mensaje que he llamado el Cristo glorificado, una visión completa. Fíjense que necesitamos de alguna manera usar
nuestra imaginación y hemos de entender que en los tratos de Dios con el ser humano a través de la historia ha sido revelar a su Hijo Jesucristo. Desde Génesis al Apocalipsis, la persona principal es Cristo. Y nuestra comprensión de Cristo se puede ilustrar como una casa de 3 niveles. Cada piso representa una etapa distinta de revelación y de trato de Dios con los seres humanos en la humanidad. Así que vamos pensando, voy a usar esta figura de los pisos para ir explicando cómo los tratos de Dios, esto no es desconocido para ustedes, pero voy a acentuar esta palabra porque tiene que encarnarse en nosotros. Entonces hablamos de que Dios ha ido tratando con los hombres como una casa que tiene 3 pisos, 3 niveles. El primer piso, Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, alguien podría pensar es que Cristo, cierto, es solamente el Verbo encarnado que caminó los 33 años y medio y tuvo 3 años y medio de ministerio. No. Tenemos que pensar que el Señor Cristo es la persona que está a través de toda la revelación, ¿no? Y aquí Cristo se manifiesta directamente en el primer piso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo no se manifiesta, tan abiertamente, sino a través de símbolos, de figuras y sombras proféticas. En el Antiguo Testamento no lo nombra con claridad a Cristo, pero lo anuncia en cada página. Fíjese que cuando miramos el Antiguo Testamento vemos que revela a Cristo como el Cordero Pascual. En el libro de Éxodo 12, ahí representa a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo vemos como la serpiente de bronce, ¿se acuerda en Números capítulo 21 que levantó Moisés? Y fíjese que ahí prefigura a Jesús en la cruz, elevado para dar vida a quienes creen. Luego vemos el arca de Noé. ¿Y el arca de Noé qué simboliza? Simboliza la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había otra manera, ¿cierto?, de salvarse la humanidad entera más que a través del arca. Eso era prefigura de Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. En los sacrificios del templo, ahí en Levítico, encontramos que los sacrificios señalan al sacrificio perfecto y definitivo, que es Jesús. El maná, cuando ellos peregrinaban por el desierto, ¿cierto? Por 40 años peregrinando por el desierto, y dice que una sustancia esponjosa que caía en las matas, en las chilcas, en las matas, en las ramas. Ellos se levantaban muy temprano y encontraban, yo me la imagino así como copos de algodón, pero dice que tenía la particularidad que tenía todos son los elementos nutritivos y sabía a queso y miel silvestre. El maná, ellos decían, ¿por qué se llama maná? Porque cuando apareció ellos decían, ¿qué es esto? Y la palabra ¿qué es esto? Es maná, ¿no? Maná del desierto, figura del pan de vida, Cristo que alimenta al pueblo. La roca de Oreb, de donde brota el agua, así como de Cristo fluye el agua viva. O el tabernáculo o el templo de Salomón. ¿Qué representa? Representa la presencia de Dios que ahora habita en Jesús. Jonás mismo, 3 días en el vientre del pez como símbolo de la muerte y de resurrección. A Isaac, fíjense, Isaac, ¿se acuerdan? El hijo ofrecido por su padre fue como figura de Jesús que fue ofrecido por su padre. ¿Se da cuenta? Aparece un personaje llamado Melquisedec, rey y sacerdote, que es figura del sacerdocio eterno de Cristo. Entonces, como ven, mis preciosos, todo el Antiguo Testamento prepara el camino. Cristo estaba presente aun cuando oculto, ¿no? Pero todo apuntaba hacia Él. Luego, en la historia tenemos como el segundo piso, es el Cristo encarnado. Este piso representa el ministerio terrenal de Jesús, representa su nacimiento. Bueno, ya ahí es su nacimiento, ahí vemos su vida, ahí oímos sus enseñanzas, sus milagros
y finalmente su muerte y su resurrección. Esto es bien interesante porque en el segundo piso es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el cumplimiento de todo el plan profético, todos los profetas que anunciaron la figura, los símbolos, ahora el cumplimiento, el Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Juan lo describió así: en el principio, cuando no había principio, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo tabernaculizó, ese Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y los que caminaron con Él en ese momento, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La encarnación es nada menos que Dios hecho hombre. Su gloria estaba presente, pero incluso aún así estaba velada. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero sí tomó forma de hombre. Dice que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así que fíjense, el Dios creador del universo ahora tomó forma humana. Su gloria estaba presente pero velada. Él realizó milagros, realizó sanidades, resurrecciones, pero no manifestó toda su majestad. ¿Cuál era su misión? Además de mostrar y establecer el reino de Dios y mostrar al Padre mismo, porque Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo declara, dice, en él estaba toda la plenitud de Dios. Así que era el Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y todas las manifestaciones que él hizo en la tierra demostró su señorío sobre eso, pero de forma como también limitada, ¿no? Su misión principal era morir por nuestros pecados, era ir a la cruz, era satisfacer todo lo que demandaba la justicia divina por causa de nuestros pecados. Había establecido el principio y la ley eterna que decía: el alma que pecare ciertamente morirá. Todos nosotros entonces estábamos bajo esa sanción. No estaba hablando solamente de la muerte física, estaba hablando de la separación eterna del hombre con Dios. Así que el Señor Jesús viene, sabe que el hombre tiene una deuda. El Señor Jesús toma forma humana. Él dice: yo me hice humano, con una sola diferencia, que Él nunca heredó la semilla de maldad ni pecó. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que como fue tentado en todo, Él experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar. Por lo mismo, Él puede comprender nuestra realidad. Él puede comprender nuestro dolor. Él puede comprender el cansancio. Él puede comprender los temores, las dudas. Pero no solamente te contempla y dice: sí, sigue con eso. Él tiene el poder para liberarnos de todo eso. Él sabe que Él tiene que ir a la cruz para saldar lo que demandaba la justicia divina. Conjugó los pecados de todos los hombres, de todas las edades, y voluntariamente se presentó a sí mismo para ir a la cruz. Ahí se desató toda la ira de Dios por todos los pecados. El Señor Jesús, pero no quedó ahí, pero el Señor Jesús sabía que si no había cruz, no había salvación. No había oportunidad para ningún ser humano, no había redención. Era necesario matar la muerte en la cruz. Era necesario satisfacer lo que demandaba la justicia divina, pagar la deuda. Él la pagó. Era necesario vencer a Satanás. Era necesario romper el yugo de la muerte. Era necesario vencer al enemigo, arrebatarle la autoridad que había usurpado del ser humano que se dejó engañar. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, y eso vino a ser en el segundo piso, por así decir. Pero el tercer piso, donde estamos nosotros,
Fíjense, esto es maravilloso, porque aquí tienen que ser abiertos nuestros ojos preciosos. Nuestras reuniones deben de ser reuniones transformadoras. Usted tiene que venir con tal expectativa, porque usted va a ser, cada vez que viene, usted acá, todos somos inseminados con la palabra incorruptible de Dios. Es que Dios nos habla y alimenta nuestros espíritus, y a partir de ahí se abren nuestros ojos, entramos en una dimensión de revelación y podemos entonces caminar, conducirnos en este mundo que cada día perece, conducirnos como portadores de la vida, como portadores de la buena noticia, como portadores del Cristo glorioso en nuestras vidas, como portadores del poder de Dios. O sea, la iglesia es una creación totalmente distinta, aun cuando por fuera seamos semejantes a los demás, pero los que hemos nacido de nuevo, entonces tenemos una realidad totalmente distinta. El problema es que muchas veces vivimos desconociendo el tema. Vivimos desconociendo lo que somos en Cristo. A pesar que repetimos, yo soy lo que en Cristo dice que soy. Si de repente yo te pregunto, de repente, no es una pregunta mía. De repente viene una crisis en tu vida, como que la crisis te supera y te olvidas de todo lo que eres, te olvidas de todo lo que tienes y te olvidas de todo lo que puedes hacer. Y nosotros estamos aquí para destrabarnos de eso. Nosotros estamos aquí para sentarnos en la roca firme que es Jesucristo. Nuestra identidad está en Cristo. A nosotros no nos definen nuestros pecados, no nos define el diablo, no nos definen nuestros amigos, no nos definen nuestros enemigos, no nos definimos nosotros. A nosotros nos define el Dios creador del universo. Él dice que somos sus hijos, Él dice que somos perdonados, Él dice que Él nos ha plantado en la roca inamovible. Él nos dice que nosotros portamos el espíritu de resurrección. Bendito sea su nombre. Así que fíjese, Cristo ascendió al cielo. Él no se quedó ahí en la cruz. Cristo ascendió al cielo y fue exaltado a lo sumo. La palabra sumo es el lugar más alto. Este es el piso en el que vivimos hoy. El Cristo glorificado que reina, intercede y habita en nosotros. Escúcheme bien. Es que en la antigüedad también la característica era que Dios venía sobre ellos. Tú admiras a los personajes del Antiguo Testamento, tú admiras las proezas que Dios hizo con ellos. Quiero decirte que todo fue hecho sobre ellos. Y algunos de nosotros hemos dicho, me hubiese gustado estar en el tiempo de Pedro, de Marcos, me hubiese gustado estar en el tiempo de Juan, si era un apóstol cerquita de Jesús. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que ahí Dios estaba con ellos. Y Jesús, y fíjense que en el segundo piso, en el periodo de los apóstoles, el Padre estaba revelando, dando a conocer su misterio. Lo que lo había mostrado en sombra, ahora lo estaba mostrando en claridad. Pero Cristo venía, y eso es maravilloso. Cristo es el misterio del Padre revelado, dado a conocer. Pregúntele a los religiosos de su tiempo o a los israelitas. Ellos les costó mucho y rechazaron de que posiblemente Jesús hubiese sido Dios. Hasta ahora lo rechazan. No podían creer. Por eso que Pablo habla que Cristo es el misterio del Padre revelado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero Cristo también tenía un misterio que iba a revelar. Él iba a cumplir su periodo de 33 años y medio en la tierra, pero él sabía que había un cuerpo que le contenía. Pero él hablaba con sus discípulos. Y fíjense, si los chicos acá, la Kim no para de llorar porque Luciano y Fer se van no alcanza a hacer 1000 kilómetros. Y aprietan un botón y van a estar a hablar con él. Imagínense cuánto significaba para los discípulos que Jesús les dijera, muchachos, les conviene que me vaya. Entonces seguramente ellos decían, para ti es fácil decirlo, porque se habían ligado tanto a Él.
Pero el Señor le estaba diciendo, chicos, es que yo me voy pero no me voy. Me voy pero me voy a relacionar con ustedes y ustedes conmigo de una manera distinta. Eso está dentro del plan sobrenatural de Dios. Eso no lo inventa nadie, eso lo hizo Dios y lo va a hacer Dios. Es que tienen que emocionarse porque yo ya no voy a estar solo con ustedes o sobre ustedes, sino que voy a estar ¿dónde? Probablemente el que está al lado tuyo no sabe, míralo y dile, mira, la buena noticia, dile. Míralo a los ojos, como que predicándole, como que queriendo. La buena noticia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es que mire lo que estamos diciendo, preciosos. Escuche, es que solamente Él, esta realidad y esta revelación es la que produce la total transformación en un ser humano. Porque hay gente que ha venido a la iglesia por años. Porque hay gente que nació, por así decir, con una familia cristiana y no cambia. Porque no les ha sido revelado esto. Porque ellos no entran en esto. Porque Dios recompensa a los buscadores. Dios quiere muchas veces que te adentres más en Él. Dice, pidan, van a recibir, busquen y van a encontrar, llamen. Y se les va a dar, se les va a abrir. En el original es pidan y sigan pidiendo. Busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Dice Hebreos que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Es que pensemos, preciosos. A ver, nosotros tenemos la tendencia de decir, ¿cómo será que el Señor está en mí? Tan pequeñito que se hace. Él tiene la particularidad de hacerse pequeño o grande. Pero nosotros necesitamos entrar en su mente. Y el Señor Jesús nos facultó y nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero escúcheme, por favor, a todo esto se accesa por medio de la fe. Por eso es que la Biblia dice que el justo, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Se lo voy a parafrasear. El justo se va a apropiar de todas las riquezas de Cristo, de todo lo que le pertenece a Él, mediante la fe. Y sabes que la fe nos da acceso, Cristo nos da acceso, que si activamos la fe, entonces tenemos acceso al conocimiento de Dios, el conocimiento revelado, no el conocimiento de la impronta inicial. Si yo te pregunto a ti, o te preguntaran, ¿cuántos de ustedes conocen al pastor Guillermo Castillo? Seleme, para que hay otro Guillermo Castillo, pero no sé si habrá tanta coincidencia. Tú puedes decirle sí, pero el sí tuyo es distinto del sí de Cristian. ¿Qué edad tienes, hijo? Yo creo que tienes 38. 32. 32 años viviendo con su padre. Bueno, hace poco, no, menos. Te fuiste de la casa. 23, ya. Pero todavía interactuamos casi todos los días. Su nivel de cómo me conoce, o le preguntemos a Debrita, es distinto del nivel que me conoce Esther, aun cuando Esther lleva años con Armando Bozo y Roxana, años. Bueno, son grados de conocer a las personas. En Dios, este conocimiento se puede apresurar, pero sabe, escúcheme, pero está determinado por su búsqueda, por su anhelo. Ahora sígame en esto. Cristo ascendió al cielo. Fue exaltado, dice, en el tercer piso, ¿cierto? Estoy hablando de lo que nos corresponde a nosotros. Y dice, y fue exaltado a lo sumo. Este es el piso en el que vivimos hoy. El Cristo glorificado que reina, intercede y habita en nosotros. ¿Quién es ahora Él? Ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que el Padre, por causa de haberse humillado, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Murió como un maldito. Él tomó los pecados de todos los hombres y las enfermedades de todos los seres humanos y fue a la cruz, cumpliéndose maldito el que es colgado en un madero. Por causa de haberse humillado, el Padre le exaltó a lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, el que resucitó con un cuerpo glorificado es Cristo. El que vive en los creyentes por el Espíritu Santo, Él es Cristo, el Cristo glorificado, el que tiene toda la autoridad sobre ángeles, demonios, la tierra y todo lo creado. Eso la Biblia dice que ese Cristo es el que nos habita. Y lo más asombroso, ese Cristo glorificado vive dentro de ti, vive dentro de mí. Y si yo no estoy loco, si yo no estoy diciendo la verdad, pero si estoy diciendo la verdad, es una verdad demasiado impresionante para nosotros. El Cristo vive dentro de nosotros. ¿Sabes qué? Esto es una gloria que transforma. Juan, el discípulo amado, vio su gloria 2 veces, dice la Biblia, al Cristo glorificado. Cuando él era joven, se recostaba en su pecho. Y también a los 95 años, cuando estaba desterrado ahí en la isla de Patmos, tuvo una visión del Cristo glorificado. Fue tan impactante que el relato dice que cayó como muerto. Esa misma gloria que Juan contempló, hermanos, habita en nosotros. Pablo oraba: Señor, yo oro que se alumbren los ojos de... Él decía, yo oro por ellos, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Él dice para nosotros, que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que habéis sido llamados y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo entendía que no bastaba con saber sobre Cristo, hay que contemplarlo con los ojos del Espíritu, hay que verlo, porque contemplándolo con los ojos del Espíritu, entonces vamos a ir siendo transformados. O sea, necesitamos esos tiempos de ministrar el corazón de Dios. Necesitamos esos tiempos de manifestar desde nuestro espíritu nuestros anhelos de adorarlo a cara descubierta. Contemplar a cara descubierta la gloria del Señor para ir siendo transformados en su misma imagen. El diablo sabía a veces más que los cristianos eso. Por eso le dice a Jesús, le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto yo te voy a dar a cambio de una sola cosita. Una sola cosita. Que postrado tú me adores. ¿Por qué? Porque él sabía que uno toma la forma de aquello que adora. Por eso, mi precioso, Dios no puede ser el segundo en tu vida. Dios no puede ser el segundo ni el tercero en tu vida. Dios no puede ser postergado para que cuando te jubiles. Dios es tu vida. El Dios glorioso es el que está en tu corazón y Él espera que tú y yo nos relacionemos con el Cristo que nos habita. Verlo cambia tu estructura. Contemplarlo cambia tu identidad. Contemplarlo cambia tu forma de vivir. Es que estar en comunión con Él es maravilloso. Hago una pregunta, a ver si tú lo pones, porque yo había pedido una instrucción, hijito, ¿no? ¿A quién admiras de la Biblia? Yo te hago la pregunta, ¿a quién admiras de la Biblia? Y voy a repetir algo porque te tiene que quedar en el corazón. ¿Qué sentís? Por ejemplo, a lo mejor admiras a José, y haz cuenta que tuvieses que hablar con él. Seguramente le preguntarías, ¿cierto? ¿Qué sentiste en la cisterna? José te respondería, bueno, a lo mejor te diría, fue durísimo. Pero seguramente él te diría, mira, ¿sabes qué? Pero no hablemos tanto como de mí, sino más bien cuéntame tú, porque sí, es verdad, fue duro. Yo vi la gloria de Dios porque Él me liberó con vida de la cisterna, también me liberó de la casa de Potifar. Y finalmente viví varias cosas y eso fueron emocionantes. Llegué a ser el primer ministro del imperio más poderoso de la tierra. Pero seguramente José te diría, cuéntame tú, ¿qué se siente?
¿Qué se siente tener a Cristo de la gloria dentro, al Cristo de la gloria dentro tuyo? Yo lo amé desde lejos, pero tú lo tienes dentro. Imagínate hablando con David. Oh, David, cuéntame qué pasó cuando ustedes llevaron el arca. Cuando trasladaron el arca, que había sido extraviada por 36 años en el periodo del rey Saúl, él no hizo nada por recuperar el arca. Y cuando tú, cuéntame eso. David diría, bueno, nosotros llevamos el arca de oro, y sucedió algo muy triste, que uno de mis colaboradores, en algún momento lo trajimos cargado por bueyes el arca, y uno de mis colaboradores, cuando uno de los bueyes tropezó, el arca estaba cayendo, se le ocurrió, mi colaborador llamado Usa, se le ocurrió tocar el arca y murió ahí mismo, ¿no? Y ¿sabes qué? Tuvimos que revisar todo para ver cómo íbamos a traer de nuevo el arca, porque Dios había dicho, después reparamos de que Dios había dicho que solo los levitas, específicamente los coatitas, eran los únicos autorizados para tocar el arca. Pero seguramente en ese relato David también te diría, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Cuéntame tú, ¿no? Cuéntame tú. Cuéntame qué significa, cómo es llevar al Señor adentro en tu cuerpo todos los días. Seguramente si hablas con Moisés, ¿cómo fue esa onda de cruzar el Mar Rojo? Y él respondería, grandote, grandioso, pero nada como ver al Dios eterno en ti, hablándote, guiándote, llenándote de gloria. ¿Te das cuenta? Si le preguntaras a Daniel, oye Daniel, he escuchado de todo eso, de cómo el rey Nabucodonosor hizo una imagen y mandó a todos que tenían que adorar, ¿se acuerdan? Y dice que Daniel se mantuvo en el periodo de la transición de 3 reyes en Israel. ¿Cómo te mantuviste firme ante esos 3 reyes, Daniel? Y él quizás te diga, confía en Dios, pero ¿sabes qué? Pero tú llevas a ese Dios reinando dentro de tu interior. ¿Saben? Hay gente que estas palabras que yo estoy dando acá siempre van a ser las mismas para ellos como sin sentido, porque no están dispuestos a cambiar su manera de pensar. Siempre van a funcionar en los mismos patrones de pensamiento. Y la pérdida va a ser mucha. Pudieron haberse adentrado a más riquezas, pudieron haberse adentrado a más profundidad, pero fueron gente de orilla, no fueron gente de profundidad, porque para eso tienes que manifestar tu corazón. Dios honra a los que le buscan, es recompensador de los buscadores. El privilegio de nuestra época, mis queridos. Fíjense que en la antigüedad todos ellos vieron símbolos, pero nosotros estamos experimentando la realidad. Ellos vieron la zarza, vieron el templo, vieron la vara. Nosotros tenemos a Cristo mismo viviendo en nosotros cada día. Tenemos, dice Pablo, este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que finalmente en estos 13 minutos que me quedan quiero compartirte que creo que es algo vital en todo esto. Nosotros necesitamos no quedarnos en toda la experiencia del Cristo histórico, de la vida terrenal de Jesús. Fue esencial, es maravilloso, está registrado en los 4 evangelios. Pero nuestra vida no ha de empezar ahí, no empieces en la cruz, empieza desde la gloria. Porque muchos se quedan con el Cristo del pesebre o de la cruz. Pero eso es solo un aspecto necesario, pero un aspecto, solo una parte. Pero Cristo murió, pero también resucitó y ascendió. Hoy está en gloria y nosotros vivimos en esa dimensión si lo creemos. Se entra por fe. Pablo no predicaba solo a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, a un Cristo glorificado, a un Cristo entronizado. La gran pregunta es, ¿será que cuando Jesús dijo en la cruz consumado es que terminó su obra? Porque nosotros hemos aprendido que la palabra consumado estando en la cruz quiere decir tetelestai, ¿se acuerda?
y que decía: todo ha sido hecho, todo ha sido terminado. No hay nada que el hombre pueda agregar para la salvación, solamente tiene que recibir. El hombre se sale de la ley donde tiene que hacer para ganar. Ahora tiene que entrar en la gracia donde tiene que creer para recibir. Esa es la gran diferencia. La ley dice tienes que hacer, la gracia dice tienes que creer, porque el justo va a vivir por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios puso la medida de fe en ti, entonces aprendamos cada día a activar la fe. Ahora, cuando Jesús dijo consumado es, ¿terminó su obra? La respuesta es sí y no. O sea, su obra redentora fue completada en la cruz. Todo lo que era necesario para que ahora el hombre tenga entrada por medio de la fe en Cristo al trono de la gracia ya está hecho. Para que el hombre reciba el perdón de sus pecados, para que el hombre sea cambiado en su naturaleza, para que el hombre sea sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que el ser humano pueda presentarse sin culpas delante de Dios porque Cristo le imparte su justicia. Ya está hecho. Eso Él ya lo hizo. Sí, entonces terminó su obra, sí, pero no, también no. ¿Por qué no? Porque su ministerio celestial continúa. Él hoy día está administrando todo el universo. ¿Te emociona eso? Él está administrando todo su universo. Yo sé que no espero expresiones porque estoy enseñando, ¿no? Él está administrando todo el universo. Él intercede por nosotros. Él en este tiempo está guiando a su iglesia. Así que el tercer piso tiene que ver con esta revelación. Este es el clamor más urgente de Pablo, que se te revele el Cristo glorificado. Él no es religión, Él no es solo Biblia, es el espíritu de la palabra en ti. Es una revelación viva, gloriosa, poderosa. Entonces cuando tú ves esa gloria, tu vida cambia para siempre. Sí, Señor. Porque tú sabes, mira, cuando tienes esa realidad, esa experiencia, esa revelación del Cristo que te habita y estás siendo atacado por alguna situación incluso que podía ser mortal, tú llegas a la siguiente conclusión. A ver, ¿puedo llegar un año al destino que quiero o puedo llegar dentro de este año donde el Señor? Los dos lugares son buenos. O sea, una cosa es leer porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero otra cosa muy distinta es entrar en esa realidad y saber que el vivir es glorioso porque es Cristo, pero que el morir también es ganancia porque se abre un velo y pasas a un nivel de gloria más gloriosa, más excelente, más plena, más real. Entonces, escúcheme, es que usted y yo... El otro día estaba conversando con alguien y le dije, oye, estuvo muy enfermo. Le dije, ¿tú viste el túnel? No lo vi, dice. Hay algunos que han visto el túnel, ¿no? Ya, y si lo viste y estuviste a punto, ¿cómo estabas tú ahí? ¿Estaba tu vida sentada sobre la roca o estabas con un terror terrible como que nunca fuiste cristiano? De eso te estoy hablando. ¿Cuán profundo en ti es el Cristo del que adoramos, del Dios que ministramos, del Dios que hablamos en nuestros grupos de conexión, del Dios que inspiró la Biblia? Entonces, Cristo no es religión. Cristo es una realidad. Él es una persona viva. Él es una persona gloriosa, una persona poderosa. Tú cuando ves esa gloria, tu vida cambia para siempre. Así que donde Cristo terminó, nosotros empezamos. Cristo terminó en la gloria y ahí deberíamos empezar nosotros. O sea, si yo comienzo mi vida cristiana donde el Cristo glorificado empezó, entonces ahí camino yo en victoria. ¿Cuál entonces es nuestra misión ahora, mis preciosos? Aprender a contemplarlo continuamente para ganar a Cristo. Es que escúchame. No puede tu vida ser como una puerta giratoria. Ay, que no, que siempre las mismas cosas, que nunca cambio, que siempre te afectan los mismos líos. Todos hemos tenido marcas del pasado,
Pero el Señor dice, hey, mira, yo no vengo a sanar las marcas del pasado, yo vengo a que te despojes de eso, porque eso pertenecía a la vieja creación. Yo estoy haciendo un nuevo hombre, una nueva mujer en ti. Yo he hecho. Ahora eso tiene que crecer en nosotros, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire, cómo no funcionan los patrones de educación incluso. El otro día estábamos hablando, ustedes saben que yo tengo 3 preciosos, maravillosos hijos, siervos de Dios. Y estábamos en la casa hablando y en algún momento salió el tema de los patrones, no de jefes, sino de los modos de comportamiento. Y decía Stephanie, el Dani, tío, me dice sí, porque me dice tío. Entonces me dice, el Dani tiene como que un patrón, dice, resulta que cuando él se come un yogur, dice, se lo come y lo raspa hasta el final, así, lo raspa hasta el final. Entonces viene y le dice, pero Daniel, ¿por qué te raspáis tanto el yogur? Si hay un montón de yogur ahí en el refrigerador. Y como que Daniel así como que, ya. Y es, ¿por qué? Por el siguiente patrón, que cuando ellos eran chicos, nosotros comprábamos yogur. Pero era un yogur diario, si éramos 3, eran 3. Entonces no había presupuesto que aguantara, así que cada uno se comía 3. Entonces yo me lo imagino a él, pero estrujándose el súper diario del yogur, ¿ves? Y ahora que creció, claro, hay más yogur, pero el patrón le continúa. Escúchame, hay otros que tienen otro tipo de patrón. Uno muy conocido, muy cercano a mí, de repente comprar una zapatilla nueva de marca. ¿Será? ¿Pero estáis seguro? ¿Será? Como que le da miedo, ¿y por qué? Es que el patrón dice que no, pues es que no tienes acceso a eso. Y hemos sido condicionados a funcionar de esa manera. No, entonces, como creemos negativamente, cerramos las puertas para la bendición. Pero si te abres a la bendición, si te abres a conversar con Él, si te abres a saber que si bien es cierto no tienes tantos méritos, pero Él te hizo una persona digna delante de Él, y conversas normalmente mientras vas manejando, ya sea tu bicicleta, tu scooter, tu moto, tu auto, como sea, o caminando, entonces yo te digo, estás aprendiendo a contemplar y a relacionarte con el Cristo que te habita. Cuando tú sabes que no tienes una doctrina, que no tienes solamente una enseñanza, tienes una persona que te contiene, entonces eso pasa a ser algo maravilloso. Es que es precioso, mire, es que tenemos que aprender a contemplarlo, tenemos que aprender a creerle. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Oblígate a eso. Oblígate a eso. Tenemos que aprender a vivirlo. Vívelo. Él no solamente es el destino, Él es el camino. Algunos dicen, allá un día yo me voy a abrazar con Él. Cuando Él venga, me lo voy a abrazar. O cuando me muera, más allá del sol, yo tengo un hogar. ¿Cierto? La ciudad flotante. Y si Él es el destino y va a ser glorioso, que no ha sido abierto todo el velo, por eso tantos comentarios distintos. Pero ¿sabes qué? Lo glorioso es que Él no solamente es el destino, preciosa, Él es el camino, está contigo. Está dentro de ti, está al lado tuyo, sobre ti, detrás de ti, debajo de ti. Maravilloso eso. Y Él espera entonces que nosotros lo creamos, veámoslos, contemplémoslos, meditemos, creámosles, pero vivámoslos, ¿no? Y compártelo al mundo. Cuando la iglesia viva según el 3er piso, la tierra será llena de la gloria del Señor. Cuando la iglesia aprenda a relacionar, sea intencional, de conocer al Cristo glorificado, entonces, y fíjense, tú tienes que hablar con tus emociones y decir, usted se me sienta.
Usted tiene que hablar con la voluntad y decirle: usted se sujeta a Cristo. Y usted tiene que hablar con sus pensamientos y tiene que decirle: usted se renueva. Usted no puede vivir controlado por lo que siente. Es que yo se lo digo porque viera usted cuánto he sufrido por esa tontera. Es que siento que me abandonan, siento que me rechazan, siento que acá, y me hace sufrir, pues. Entonces ya pare la cuestioncita. Usted se va a sujetar. Yo voy a vivir por convicciones. No me siento un siervo de Dios, pero lo soy. No me siento un hijo, pero lo soy. No me siento que Él está, pero Él está. No me siento que tengo vida eterna, pero tengo vida eterna y vida en abundancia. Y en la medida que voy creyendo y me voy sometiendo a la verdad de Dios, empiezo a ver que las circunstancias empiezan a cambiar a mi favor y empiezo a ver que Dios es fiel a sus promesas, que cumple su palabra, que hace evidente su bendición y que somos bendecidos en todas las cosas. Conclusión. Pablo fue derribado por un destello de gloria cuando iba persiguiendo a los cristianos. Pero Pablo cerró sus ojos en ese momento a la realidad del mundo natural, pero recibió las revelaciones más grandes en el mundo espiritual. Tuvo tanto contenido que escribió 14 cartas de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Isaías profetizó que un día toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Moisés, ¿sabes qué? Vio las espaldas de la gloria del Señor. David llevó la gloria del Señor en el arca. Imagínense, pero tú y yo llevamos la gloria del Señor dentro. Así que no te conformes con conocer a Cristo históricamente. Clama por verlo glorificado. Clama por verlo vivo y poderoso en tu vida y en tu ministerio. Clama por verlo entronizado dentro de ti. Clama por verlo que por todos lados se divulga que Él es Rey de Reyes y que Él es Señor de señores. Él no te va a fallar. Nunca digas estoy solo. Nunca digas me siento solo. Porque Él es confiable de confiables y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Diga: lo creo con todo mi corazón. Dele el mejor aplauso a Él.